La regla de correspondencia a la segunda derivada es igual a menos 18 entre x más 5 elevado al cubo si la x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5 unión el intervalo abierto menos 5,0. Y la otra regla de correspondencia es 18 entre x menos 5 elevado al cubo si la x está en el intervalo abierto 0,5 unión el intervalo abierto 5, infinito. Observamos que la segunda derivada nunca se anula, ya que las dos reglas de correspondencia que la componen, el numerador siempre es distinto de 0. Vamos a ver las concavidades. Sabemos que la primera derivada no existe en 0, entonces la segunda tampoco. Como la segunda derivada nunca se anula, entonces los intervalos que debemos de considerar son el intervalo abierto menos infinito, menos 5, el intervalo abierto menos 5,0, el intervalo abierto 0,5 y el intervalo abierto 5, infinito. Consideramos el menos 6 en el intervalo abierto menos infinito, menos 5. Evaluamos la segunda derivada del menos 6 y observamos que es mayor que 0. Así, f es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto menos infinito, menos 5. Consideramos el menos 1 en el intervalo abierto menos 5,0. Evaluamos la segunda derivada del menos 1 y eso es menor que 0. Así, f es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto menos 5,0. En el intervalo 0,5 tomamos el 1. Evaluamos la segunda derivada en 1. Observamos que ya cambiamos de regla de correspondencia y esto es menor que 0. Así, f es cóncava hacia abajo en el intervalo abierto 0,5. Consideramos el 6 en el intervalo abierto 5, infinito. Evaluamos la segunda derivada en 6 y el resultado es mayor que 0. Así, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto 5, infinito. Puntos de inflexión. Como en el menos 5 y en el 5 la función no está definida, ahí no puede haber puntos de inflexión. El único punto que puede ser de inflexión es el 0, ya que ahí la primera derivada no está definida y por lo tanto tampoco la segunda. Pero observamos que en el intervalo menos 5, 0 la función es cóncava hacia abajo y en el intervalo 0, 5 también es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, esta función no tiene puntos de inflexión. Vamos a calcular ahora los límites cuando la x tiende a infinito o la x tiende a menos infinito. La regla de correspondencia de la función aparece aquí. Para calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito, tenemos que utilizar esta regla de correspondencia. Para calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito, de esta regla de correspondencia vamos a factorizar en el numerador y en el denominador la máxima potencia de x. Entonces tenemos x al cuadrado que multiplica a 16 entre x al cuadrado menos 1. Y en el denominador x que multiplica a 1 más 5 entre. Esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito. Podemos cancelar esta potencia con esta x y nos queda x que multiplica a 16 entre x al cuadrado menos 1 entre 1 más 5 entre x. Cuando la x tiende a menos infinito, el límite de x es menos infinito. Pero el límite de lo que tenemos aquí, este tiende a 0, esto tiende a menos 1, el denominador, este tiende a 0 y esto tiende a 1, entonces esto que tenemos aquí tiende a menos 1. Como este tiende a menos infinito, por lo tanto este límite tiende a infinito. Calculamos ahora el límite cuando la x tiende a infinito de x cuadrado menos 16 entre x menos 5. Es decir, aquí vamos a utilizar la otra regla de correspondencia. Ahora factorizamos la máxima potencia de x del numerador y del denominador y nos queda x al cuadrado que multiplica a 1 menos 16 entre x al cuadrado y en el denominador tenemos x que multiplica a 1 menos 5 entre x. Podemos cancelar esta potencia con x y esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a infinito. En el numerador nos queda x que multiplica a 1 menos 16 entre x al cuadrado entre 1 menos 5 entre x. El límite cuando la x tiende a infinito de esta parte es 1 y el límite cuando la x tiende a infinito de x es infinito. Por lo tanto, esto es igual a infinito. Calculamos los límites laterales. Para esto tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a menos 5 por la derecha y por la izquierda y el límite cuando la x tiende a 5 por la derecha y por la izquierda. Como el límite cuando la x tiende a menos 5 de x más 5
entre 16 menos x al cuadrado es igual a 0, vamos a analizar qué signo tiene esta regla de correspondencia al acercarnos al menos 5 por la derecha y por la izquierda. Consideramos menos 6 menor que x menor que menos 5, es decir, nos estamos acercando al menos 5 por la izquierda. Sumamos 5 a esta desigualdad y obtenemos menos 1 menor que x más 5 menor que 0, es decir, el denominador es negativo. Veamos cómo es el numerador. Al elevar al cuadrado esta desigualdad, la desigualdad se invierte y tenemos 36 mayor que x al cuadrado mayor que 25. Ahora multiplicamos por menos y la desigualdad se vuelve a invertir. Tenemos menos 36 menor que menos x al cuadrado menor que menos 25. Y ahora sumamos 16 en toda la desigualdad. Y nos queda menos 20 menor que 16 menos x al cuadrado menor que menos 9. Eso quiere decir que el numerador es negativo y el denominador es negativo. Por lo tanto, el cociente es positivo. Y eso quiere decir que el límite cuando la x tiende a menos 5 por la izquierda de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 es igual a infinito. Ahora vamos a acercarnos al menos 5 por la derecha. Consideramos menos 5 menor que x menor que menos 4. Sumamos 5 a esta desigualdad y nos queda 0 menor que x más 5 menor que 1. Es decir, el denominador es positivo. Veamos qué pasa con el numerador. Al elevar al cuadrado esta desigualdad, la desigualdad se invierte y tenemos 25 mayor que x al cuadrado mayor que 16. Ahora multiplicamos por menos la desigualdad y se vuelve a invertir, obteniendo menos 25 menor que menos x al cuadrado menor que menos 16. Sumamos 16 a la desigualdad y obtenemos menos 9 menor que 16 menos x al cuadrado menor que 0. Es decir, el numerador es negativo, el denominador es positivo, por lo tanto, el cociente es negativo si la x está en el intervalo abierto menos 5, menos 4. Así, el límite cuando la x tiende a menos 5 por la derecha de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 es igual a menos infinito. Calculamos ahora los límites laterales en 5. Observamos que el límite del recíproco de la regla de correspondencia en 5 es igual a 0. Vamos a analizar ahora el signo de este cociente al acercarnos a 5 por la derecha y por la izquierda. Nos vamos a acercar al 5 por la izquierda, es decir, vamos a tomar una x en el intervalo abierto 4,5. Al sumar menos 5 a esta desigualdad, nos queda menos 1 menor que x menos 5 menor que 0. Es decir, el denominador es negativo en el intervalo 4,5. Veamos qué pasa con el numerador. Elevamos al cuadrado esta desigualdad y nos queda 16 menor que x al cuadrado menor que 25. Y ahora sumamos menos 16 en toda la desigualdad. Tenemos 0 menor que x al cuadrado menos 16 menor que 9. Es decir, el numerador es positivo, el denominador es negativo, el cociente es negativo. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a 5 por la izquierda de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5, paren el video y digan a qué es igual. Esto es igual a menos infinito. Ahora consideramos el intervalo abierto 5,6, es decir, nos estamos acercando a 5 por la derecha. Al sumar menos 5 en esta desigualdad nos queda 0 menor que x menos 5 menor que 1, es decir, el denominador es positivo. Ahora elevamos al cuadrado esta desigualdad. Tenemos 25 menor que x al cuadrado menor que 36. Sumamos menos 16 a esta desigualdad y obtenemos 9 menor que x al cuadrado menos 16 menor que 20. Eso quiere decir que el numerador es positivo y el denominador también. El cociente es mayor que 0. Así, el límite cuando la x tiende a 5 por la derecha de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5, paren el video y digan a qué es igual esto, es igual a infinito. Veamos si la función tiene asíntotas. Analicemos las asíntotas verticales. Como el límite cuando la x tiende a menos 5 por la izquierda de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 es igual a infinito, y el límite cuando la x tiende a menos 5 por la derecha de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 es igual a menos infinito, entonces podemos afirmar que x igual a menos 5 es una asíntota vertical. Como el límite cuando la x tiende a 5 por la izquierda de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5 es igual a menos infinito, y el límite cuando la x tiende
a 5 por la derecha de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5 es igual a infinito, entonces x igual a 5 es una asíntota vertical. Veamos ahora si tiene asíntotas horizontales. Como el límite cuando la x tiende a infinito de f de x es infinito, y el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x es igual a infinito, entonces la función no tiene asíntotas horizontales. Para ver si la función tiene asíntotas oblicuas, vamos a analizar cada una de las reglas de correspondencia de la función. Consideramos la regla de correspondencia 16 menos x al cuadrado entre x más 5 si x está en el intervalo abierto menos infinito, menos 5 unión el intervalo abierto menos 5, 0. Y calculamos el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x entre x. Recordemos que si este límite existe, lo que nos da es la pendiente de la recta oblicua. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de 16 menos x al cuadrado entre x más 5, todo entre x. Esto lo podemos escribir como el límite cuando la x tiende a menos infinito de 16 menos x al cuadrado entre x que multiplica a x más 5. Factorizamos la máxima potencia de x del numerador y del denominador. Así tenemos que calcular el límite cuando la x tiende a menos infinito de x al cuadrado que multiplica 16 entre x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado que multiplica a 1 más 5 entre x. Podemos cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado y este límite, el límite del numerador cuando la x tiende a menos infinito es menos 1 y el límite del denominador cuando la x tiende a menos infinito es 1. Así, este límite es igual a menos 1, es decir, este menos 1 es igual a a. Ahora vamos a calcular el valor de b, es decir, el límite cuando la x tiende a menos infinito de f de x menos a por x. Y esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de 16 menos x al cuadrado entre x más 5 menos 1 que es la a, o sea que nos queda aquí más por x. Poniendo denominador común, esto es igual al límite cuando la x tiende a menos infinito de 16 menos x al cuadrado más x al cuadrado más 5x entre x más 5. Esta menos x al cuadrado se da con esta más x al cuadrado y nos queda el límite cuando la x tiende a menos infinito de 16 más 5x entre x más 5. Sacamos la máxima potencia del numerador y del denominador como factor común y nos queda el límite cuando la x tiende a menos infinito de x que multiplica a 16 entre x más 5 entre x que multiplica a 1 más 5 entre x. Podemos cancelar esta x con esta x y ahora el límite cuando la x tiende a menos infinito del numerador es 5 y el límite cuando la x tiende a menos infinito del denominador es 1. Así, este límite es igual a 5. Por lo tanto, la asíntota tiene por ecuación menos x más 5. Ahora vamos a considerar la regla de correspondencia x al cuadrado menos 16 entre x menos 5. Si x está en el intervalo cerrado en 0, abierto en 5, unión el intervalo abierto 5, infinito. Calculamos la pendiente de la recta oblicua, es decir, el límite cuando la x tiene infinito de f de x sobre x. Y esto es igual al límite cuando la x tiene infinito de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5, todo entre x. Que lo podemos escribir como el límite cuando la x tiene infinito de x al cuadrado menos 16 entre x que multiplica a x menos 5. Ahora factorizamos la máxima potencia del numerador y la máxima potencia del denominador. Tenemos que esto es igual al límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado que multiplica a 1 menos 16 entre x al cuadrado entre x al cuadrado que multiplica a 1 menos 5 entre x. Podemos cancelar este x al cuadrado con este x al cuadrado y el límite cuando la x tiende a infinito de este cociente es 1, ya que 16 entre x al cuadrado tiende a 0 y 5 entre x tiende a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 1 y esto es igual a la pendiente de la recta oblicua. Ahora calculamos la ordenada al origen, es decir, el límite cuando la x tiende a infinito de f de x menos a por x. En este caso la a es igual a 1, entonces nos queda el límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado menos 16 entre x menos 5 menos x. Poniendo denominador común obtenemos
El límite cuando el x tiende a infinito de x al cuadrado menos 16 menos x al cuadrado más 5 entre x menos 5. Cancelamos esta x al cuadrado con esta menos x al cuadrado. Ahora vamos a factorizar en el numerador y en el denominador la máxima potencia de x. Esto va a ser igual al límite cuando la x tiende a infinito de x que multiplica a 5 menos 16 entre x que multiplica a 1 menos 5 entre x. Cancelamos esta x con esta x y ahora el límite cuando la x tiende a infinito del numerador es 5 y el límite cuando la x tiende a infinito del denominador es 1. Por lo tanto, este límite es igual a 5. Así, la ecuación de la recta oblicua va a ser x más 5. En la pantalla aparece la gráfica de la función. Las rectas punteadas son las asíntotas oblicuas.